Hola, yo soy Noelia Contreras, también conocida como Conquistadora de Sueños, y hoy les doy la bienvenida a Resuelvo Viajando Podcast, un espacio donde te cuento sobre mi vida en movimiento a través de historias con las que busco inspirar y motivarte a que vayas por tus sueños. Hola a todos, hoy les doy la bienvenida al 8º episodio de Resuelvo Viajando con una lluviecita de fondo, y hoy les traigo algunas historias que hablan sobre la hospitalidad de la gente cuando uno está viajando. Les quiero contar algunas historias que me han sucedido durante mis viajes, de gente que me ha brindado todo o un montón, y gente a la que yo le agradezco muchísimo, porque pienso que sin todas estas personas puentes, tal vez no hubiese logrado viajar todo lo que viajé, o no hubiese logrado llegar, por ejemplo, a México. Digo tal vez, o lo podría haber hecho de una manera diferente, no viviendo la aventura de la manera en que lo hice, que obviamente lleva más tiempo, pero siento que sin estas personas que se han cruzado en mi camino, mi viaje tal vez hubiese sido muy diferente. Y que todas han sido como un escaloncito que me ha ayudado a avanzar para llegar a todos los lugares que he conocido, que he recorrido. Muchas de estas personas, considero yo, algunas porque también me lo han hecho saber, que son personas que les gusta, o sea, es como que viven a través de uno la aventura, que tal vez tuvieron el sueño o las ganas de viajar, pero o han postergado por A o por B, por familia, por hijos o por mandatos sociales, que no se animan, que tienen miedo y que siempre se ponen un pero que disfrutan o son felices o les gusta ayudar a las personas que sí deciden hacerlo, en este caso yo, y lo hacen a través de eso, del apoyo, de la solidaridad, que me parece hermoso. Y me parece hermoso también poder intercambiar con estas personas, como a partir de la charla, de una comida, de compartir, pero creo que en la vida todo siempre es un ida y vuelta. Y cuando hablo de solidaridad, también hablo de las personas que se detienen cuando uno está haciendo autostop. Todas las veces que me he parado en la ruta haciendo dedo para que alguien me lleve, no siempre pasa que alguien esté dispuesto a parar y a llevarte. Entonces, todas esas personas que sí lo hacen, que yo les llamo ángeles también en la ruta, son parte, ¿no? de tanto de la solidaridad, de la amabilidad, en cierto modo también de la hospitalidad. ¿No me ha pasado de que alguien... Bueno, voy a empezar en homenaje a una familia que le tengo mucho cariño, una familia de Colombia, de Cali específicamente. Esa familia la llevo mucho en mi corazón porque el gesto de amor que han tenido conmigo ha sido grandísimo. De por sí, los colombianos, siento que la cultura colombiana es muy de dar, son muy amorosos. No sé, las veces que he tenido la posibilidad de viajar a Colombia, que ya no recuerdo si fueron 2 o 3, pues a mí me ha ido muy bien. Yo le tengo mucho cariño a Colombia. Y esta familia me recibió mientras me recibieron en Cali. Y fue un llamado de emergencia en este caso. Yo todavía no recuerdo bien cómo me contacté con Vladi, porque según yo fue a través de Couchsurfing y según él fue a través de alguna persona, algún contacto de la casa de un amigo que había conocido en Ecuador, en Montañita, en mi primer viaje. Si ustedes vienen siguiendo los episodios, se van a dar cuenta que muchas historias y personas están conectadas. Como que voy y vuelvo, porque yo me hice amiga de muchas personas de las que he viajado, con las que sigo contacto, y a veces también he tenido la posibilidad de visitarlas, de que me visiten, de encontrarme en algún lugar.
algunos incluso mi mamá los ha recibido en casa. Entonces, pues se genera como, no sé, una cadena muy bonita, digo yo, una conexión, pues linda. Entonces, bueno, resulta que yo venía viajando a dedo y me pasó una situación. Les voy a contar la situación. No venía al caso, pero se las voy a contar para ponerlos en contexto. Pues hago dedo y pasa un auto. El tipo venía hablando por teléfono. No para llevarme. Para porque estaba hablando por teléfono. Entonces, para hablar por teléfono. Yo seguí caminando. Y el tipo, cuando vuelve a arrancar, me ofrece a llevarme. Me pregunta para dónde iba. Yo iba para Cali y él iba para una ciudad que estaba como a 1 hora de Cali. Ahora, pues resulta que él se ofrece a llevarme, súper desconfiado, me hace sentar en la parte de atrás con la mochila, como charlando, hasta que entró en confianza y me permitió sentarme adelante, en la parte de adelante, pero eso fue en un momento que paramos a almorzar. Pues hasta ahí venía medio bastante bien la cosa. El tipo desconfiaba de mí y la verdad yo terminé desconfiando de él. Era un abogado, me acuerdo. Y claro, en principio pasó que justo en ese momento que yo estaba viajando, sucede que en Colombia no sé qué conflicto había y entonces habían cortando la ruta. Y no había pase para llegar a Cali. Entonces él me explica esta situación. Yo mucho no le creía, para serle sincera, porque soy también desconfiada y también tengo que pues estar como con las antenas. Cuando uno viaja está viajando sola, tiene que estar con las antenas al 100 siempre, pues porque hay que cuidarse, ¿no? Que sea aventurero, que no me cuide, digamos. Y le hago mucho caso a mi intuición. Pues resultó que en Colombia hay otra cosa que se llama pico y placa, que es según tu número de placa de vehículo, hay días de la semana en la que no podés, en la que no se puede circular de tal horario a tal horario. Y justo sucedía que al tipo le tocaba el pico y placa, entonces no se podía mover entre la ciudad. Estábamos, no me puedo acordar el nombre, en la ciudad, vivía su mamá, y fuimos a la casa de su hermano, me acuerdo, hacer tiempo en lo que pasaba lo del pico y placa. Y a todo esto también llovía, entonces bueno, yo me quedé ahí sentada en el sofá, me acuerdo, en lo que sucedía todo, que llegaba la hora de que él pudiera circular y poder avanzar. Cuando nos estamos yendo ya empiezo como a sentir, ya empecé a sentir otra energía, ¿no? Como de, ay, qué lindo tatuaje que tenés acá, ay, qué es esta cadenita que tenés acá, y es como, ya eso no me gustó. Entonces yo fui tanteando, llegamos a la ciudad y yo, como no le creía a él que la ruta estaba cortada, le dije, pues no le dije que no le creía, pero seguimos avanzando hasta que llegamos a la policía y nos dijo que había un corte de ruta, y recién hasta ahí yo dije, bueno, sí, es verdad, no, este tipo no me está mintiendo. Al pueblo, bueno, a la ciudad, al centro, digamos. Y él me dijo, te voy a dejar en un hotel. Y dije, bueno, está bien, porque claro, yo tenía que pasar la noche en algún lugar. El tipo me dice, yo me bajo, vos quédate tranquila, yo me bajo. El tipo se baja, me dice, yo me tengo que ir a comprarle unos remedios a mi madre y como llevárselos. Más tarde, si querés, te llevo a recorrer la ciudad. Bueno, le dije yo. Ojo, al piojo. Yo le dije bueno, lo que no significaba que era un sí. Fue como para salir del paso. Cuestión es que el tipo me deja, me hizo la reserva, todo, se va. Bueno, me voy a la habitación, dejo la mochila, pero claro, yo entro a la habitación y ya digo sospechoso porque era una cama matrimonial y una cucheta. Acá le dicen, ay, no me acuerdo el nombre de las cuchetas, bueno, las camas dobles. Resulta que yo bajé, en un momento dije, bueno, me voy a bañar,
me voy a relajar porque estaba cansada, venía viajando a dedo, había sido un día larguísimo. Pero dije, no, Noelia, ¿cómo te vas a relajar? No es momento de relajarse. ¿Sí? Fue como se me hizo el clic en ese momento. Entonces bajo a la recepción y le pregunto al chico que le digo, ¿me podrás decir qué reserva hizo el señor? Y entonces veo, y el tipo había reservado para 2 personas. O sea, yo no sé qué, o sí sé qué, pero el tipo tenía alguna segunda intención, evidentemente, y yo no me iba a quedar a dormir con el tipo. O sea, en mi cabeza cuando él se fue, pasaron un montón de cosas. Y si el tipo se quiere quedar a dormir, y si... no sé, empecé a pensar, a tener pensamientos negativos. Y dije, no, yo me voy porque no quiero pasar por una mala situación. Todavía le dejé un mensaje que decía algo así como, gracias, pero gracias por todo, no sé, no me busque, voy a estar bien, una cosa así. No sé por qué, pero yo todavía le avisé, ¿no? Cuestión es que me voy lo más rápido posible. Realmente la terminal quedaba a 3 cuadras. Y ahí fue que yo me había puesto en contacto, ya estaba en contacto con Vladi, y le mandé un mensaje medio de urgencia y bueno, me tomé un colectivo y él me fue a buscar a la terminal de Cali. Finalmente terminé quedándome en su casa. Y con Vladi pasó algo, o sea, fue como mi ángel, lo adoro con todo mi corazón. Él me había ofrecido, yo recuerdo que él me había ofrecido que podía quedarme en la casa de su papá o que podía dormir en el sofá de su casa cuando lo contacté. Yo le dije que yo me sentía más cómoda como durmiendo en el sofá de la casa. Pues porque él estaba con su mamá, con familia. Pero resulta que cuando llegué, él me dejó su habitación. Un amor. Y él durmió en el sofá. Pero esa familia me recibió como si yo hubiese sido parte de la familia, como si me conocieran de toda la vida. Fue un recibimiento hermoso que no me voy a olvidar jamás. Al día siguiente Vladi estaba haciendo una lista, en principio una lista de los lugares a los que me iba a llevar a conocer y qué día. Después me preguntaron qué me gustaba desayunar y no sé si fue el mismo día, ya tenía en la heladera todo lo que a mí me gustaba. Me dijeron, esto es para vos. Imagínense. Pues bueno, ahí estuve en la casa, compartí no sé cuántos días, si fue una semana, si fue menos, tal vez haya sido. Y cuando me voy, sucede algo, yo me iba a dedo, obviamente, entonces le digo a Vladi, pues mañana me levanto temprano, me voy a dedo, él me iba a llevar a la ruta. Y resulta que a la noche yo ya estaba acostada, me golpea la puerta y me dice, Noé, mañana podés dormir hasta la hora que quieras. Y resulta que su mamá, como no quería que viaje a dedo, no sé si la mamá o él, pero me regalaron el pasaje para que yo siguiera mi siguiente en colectivo o en camión, como le dicen aquí en México. Pero eso no fue todo, porque además me prepararon, o sea, la mamá me había preparado, ay, no se imaginan, me habían preparado unos sándwiches para el camino, unas bolsitas Ziploc con almendras, con frutos secos, unos postrecitos, y aparte, antes de que, eso me lo dieron cuando yo ya estaba saliendo, o sea, yo no tenía ni la más pálida idea que su mamá me había preparado todo eso para llevármelo. Pero antes de eso, resulta que me dice, ¿me acompañás al supermercado? Sí, le digo yo, vamos a la mañana al supermercado. Llegamos al supermercado y me dice Vladi, pues bueno, ¿qué necesitas? Imagínense la situación, yo no sabía, me moría de vergüenza, no sabía qué hacer y era como, no necesito nada, estoy bien, o sea, como, no te preocupes. No, bueno, no sé, llevar latas de atún o cereales o cosas por el estilo. Yo andaba contra mil cargada, andaba con una mega mochilota.
ya saben, con todo. Entonces para mí era más peso todavía. Aparte, pues no sé, habrá comprado 2 o 3 cosas que sumaron a la bolsita que su mamá me había preparado en la casa. Entonces, nada, cuando me fui de viaje, llevó Vladi a la terminal, yo llevaba una mochila extra, para que se den una idea. Esa familia, lo más de lo más, que la amo con todo mi corazón. Y yo fui a la casa de Vladi 2 veces, o 3, no estoy segura. Porque cuando volví rumbo a México, volví a pasar a saludarlos. Esta vez como que el viaje fue mucho más cortito. Pero sí, es una familia que le tengo mucho cariño y creo que... Me ha pasado mucho también con los choferes de camión, que son súper amables. Que por ejemplo ellos siempre, por lo menos a mí me ha sucedido que siempre, claro, ellos tienen sus paraderos donde van a comer, generalmente tienen sus horarios, ya la mayoría por lo que veo comen en los mismos paraderos. Entonces, pues ellos siempre me han invitado a comer. Alguno que otro me ha sucedido acá en México. Recuerdo que uno antes de bajarme pasó a un Oxxo y compró varias cositas. Y cuando me estaba bajando me las dio para que me las llevaras. También me sucedió en Ecuador, viajando a dedo igual. Y esta era una pareja de alemanes que andaban viajando, yo supongo que era un viaje. Ellos me llevaron hasta mi siguiente destino y en el lugar donde me dejaron, recuerdo, habían bajado en algún momento a comprar y me compraron un montón de cosas y cuando me baja me dan una bolsita también con un montón de comida. Eso me ha pasado varias veces, como gente también que te quiere regalar plata. Esta siguiente historia sucedió cuando yo venía rumbo... Me pasaron 2 cosas geniales cuando venía, o varias seguramente, pero de algunas historias que se me vienen a la cabeza. Una fue, en principio fue en Costa Rica. Había estado en Colombia, en Medellín. Me hospedaba en la casa de una chica que me recibió por Couchsurfing. Y ella me dijo, yo te acompaño a Costa Rica. Yo había visto un voluntariado. Ahora lo que yo no había visto, el voluntariado, que eran solamente 2 días. Era un chico que... ofrecía como el alojamiento y la comida y era para ir a limpiar una laguna, pero eran 2 días y yo algo ahí no le presté atención a algo. Entonces pues bueno, cuando nosotros llegamos a Costa Rica, a San José, y me acuerdo que también nos recibe un chico de Couchsurfing. Cuando nos atrasamos, creo que un día o llegamos más tarde, no sé, cuando le escribo al tipo del contacto para ir a hacer el voluntariado me dice que ya había pasado, que solo eran 2 días. Entonces yo no tenía un plan B porque solamente iba a Costa Rica a ese voluntariado en particular, pero pensé que era de más días. Generalmente los voluntariados suelen durar, como mínimo te piden una semana, pero en realidad piden 15 días, un mes. Y yo eso no lo había tenido en cuenta. Entonces, claro, estábamos ahí y no sabíamos qué hacer. Costa Rica es un país carísimo en el que yo no tenía pensado como tanto recorrerlo o quedarme mucho tiempo justamente por esto. Pero sucedió que en principio, como yo venía contando toda mi historia en el blog y en las páginas estas de Facebook, se me abrieron muchísimas puertas. Y una de estas fue, yo en ese tiempo estaba viajando con mis fotos. Entonces con la chica nos poníamos enfrente del teatro a vender, me acuerdo. Y un día llega otro de estos ángeles. Y él, claro, venía siguiendo el viaje y me dice, me gustaría conocerte. Entonces se acerca hasta donde estábamos nosotras vendiendo. Y también llega con una bolsita de algo típico de Costa Rica, que en este momento, chicos, mi memoria, por lo que veo, mi memoria está complicadita. Tengo mucha información en la cabeza y me cuesta un montón recordar con tanto viaje todo con detalle. Pero bueno, sí nos llevó, recuerdo, algo como típico de Costa Rica. Estuvo charlando, nos invitó a comer después incluso. Y él
nos ofreció quedarnos en su casa. Así que estuvimos unos días quedándonos en su casa. Mientras nosotros estábamos en su casa, sucede también, o en la casa del chico anterior, no recuerdo, que otra señora que le gustaría conocerme, que ella también venía siguiendo mi viaje, y entonces me invita a tomar un café. No sé si quieren hacer algo, estaba justo ella de vacaciones, entonces me preguntó si quería hacer algo, o si nos podíamos juntar a tomar un café. Entonces, claro, yo le dije, bueno, nos vamos mañana. No sé ni a dónde nos íbamos, pero entonces la chica, le digo, sí, yo ando viajando con una amiga de Colombia ahora. Entonces, bueno, fuimos al día siguiente, nos citó como en un shopping, en algún lugar así, y nos fuimos a tomar un café. Bueno, estuvimos charlando y charlando, y resulta que al final la señora del café pasó, nos invitó a su casa. Nos terminamos quedando en su casa, nos llevó al otro día a visitar, creo que un volcán. Nos invitó a la cena con su familia, después nos invitó al volcán, que fuimos con la abuela. Ay, no, fue hermoso. Un viaje muy lindo. En el auto, porque justo nos tocó que ella estaba de vacaciones. Ella trabaja, tenía una empresa con el marido y aparte estaba estudiando, recuerdo. Y estaba de vacaciones, entonces aprovechó esas vacaciones con nosotras, que fue para mí como un regalo del universo. Gracias a ella, a su familia, yo logré conocer lo que conocí. Resulta que yo no sabía que la señora estaba de vacaciones, no me esperaba todo lo que venía después de conocerla. Resulta que, bueno, nos invita a quedarnos en su casa, al otro día vamos al volcán, y dice, bueno, a ver, ¿qué van a hacer tal día? Mi amiga de Colombia, la que me acompañó, ella tenía el sueño de conocer el río Celeste, yo no tenía ni idea que existía, y ella iba ahí sola. Entonces también nos llevó a recorrer, ella tampoco lo conocía, entonces también nos llevó a recorrer el río Celeste, y había rentado una cabaña súper hermosa, rodeada de selva, no saben qué maravilloso. Y ella nos invitaba a todos los paseos, entonces fuimos al río Celeste, fuimos al volcán. Ya no recuerdo más. También nos invitó a una casa que tenía. Y de ahí nosotras seguimos viajes y nos fuimos a... Ya nos abrimos. Y después nos fuimos a Puerto Viejo, Cahuita, que son unos lugares increíbles. Y ahí en Puerto Viejo nos sucedió... Nosotros estábamos acampando. Cecilia, me acuerdo, nos acompañó hasta cierto lugar en el auto a la playa, nos dejó ahí y nosotros acampamos y después nos fuimos, eso fue en Cahuita, y después nos fuimos a Puerto Viejo, y en Puerto Viejo sucedió algo, claro, también habíamos armado bien aparte un sector de camping y nosotros armamos la carpa en cualquier lugar. Resulta que y también estábamos con la foto, donde estábamos también estábamos vendiendo las fotos. Resulta que ese día también se larga la tormenta, como lluvia, y en lo que estábamos vendiendo se acerca un señor que también se pone a charlar con nosotras, nos invita igual a la noche como a salir, a pasear, no sé qué cosa. Pues resulta que el tipo llega y nos advierte que entre el clima, nos advierte que donde nosotros nos habíamos puesto, donde habíamos armado la carpa, era un lugar peligroso. Entonces nos ofrece quedarnos esa noche en su casa. Que nos invitó a comer también incluso. Así que esa noche también dormimos protegidas. El tipo nos dio una habitación para nosotras dos, compartimos una pizza, recuerdo, tomamos una cerveza y bueno, ya. Al otro día él se tenía que ir. Y nosotras nos quedamos. Luego descubrimos dónde estaba la parte de donde acampaba la gente o donde se estacionaban las combis, que era más seguro de donde nos habíamos puesto nosotras. Pero en definitiva, ese fue también otro ángel guardián cuidándonos en el camino. Después sucedió una historia, esto fue en Guatemala. Yo estaba en la antigua Guatemala.
Estaba en la antigua Guatemala. En ese tiempo yo tenía el blog todavía. Ay, bendito sea mi blog. Me acuerdo que había logrado cerrar así como un trato con un hostal de la publicidad, de escribir sobre el hostal a cambio de que me dieran el hospedaje. Y resultó. Entonces, ahí en la antigua me quedé en un hostal súper bonito. Y resulta que yo mientras estaba ahí recibo un mensaje por Instagram de un chico que también me quería conocer y me invitaba a Guatemala, a un pueblito, San Sebastián, Retaluleu o algo así. Y me invitaba a él, que se iba con unos amigos a subir a un volcán y no sé qué historia, y bueno. Y yo dije, qué raro, un chico, no sé, hacer como... De repente me genera desconfianza, sobre todo en los hombres. Entonces digo, bueno, como me llama por teléfono en un momento, dije, bueno, a ver qué tiene para decirme. ¿Te puedo llamar? Bueno, sí. Hablamos y digo, a ver qué... Yo iba a ver cómo me sentía escuchándolo, qué era lo que tenía para decir. Como les digo, yo soy muy intuitiva, entonces... según cuál fuera la propuesta, en este caso, que a mí me diera tranquilidad, yo me animaba a ir a aceptar, digamos, la invitación. Entonces él me dice, ay, sí, venite, yo te voy a buscar a tal lugar, te quedas en mi casa. Al final me decidí, pues la propuesta era interesante, en principio era un volcán y después se canceló, no recuerdo por qué lo del volcán, entonces terminamos yendo a unas aguas termales con él y sus amigos, o un amigo. Y la verdad que estuvo buenísima la experiencia. A Fernando lo volví a visitar, a él y a su familia los volví a visitar en otra ocasión. Pues al final él me terminó hospedando en su casa, conocí a su mamá, su hermana, una familia súper linda, súper linda, también súper amorosa. Estaban felices con mi visita, no sé, esa gente, ay, yo amo, porque esa gente que no te conoce y te brinda todo y te trata con cariño y se pone contenta de recibir tu visita, es lo máximo. O sea, poder recibir ese cariño de las personas sin que te conozcan, gente, es un montón para mí. Me parece un gesto de amor increíble, bellísimo. Así que bueno, muy agradecida con ellos, con esa familia, con Fernando y su familia, que incluso yo ahí pasé una Navidad, no el Año Nuevo, pero pasé una Navidad en el pueblito y volví cuando tuve que renovar. En un momento yo tuve que renovar tuve que salir de México para poder renovar mi entrada, no quedar ilegal, y volví a visitarlos, a la familia, tuve como una semana, y también fue súper lindo, nuevamente, recibida con el mismo cariño, con el mismo amor. Así que muy agradecida también con esta familia. Y esta historia sucedió en Colombia. Yo me encontraba en Medellín, en la casa de Estefanía, que fue la chica con la que viajé a Costa Rica. Y un día recibí un mensaje de otra chica que quería conocerme, que me decía que me admiraba, que quería hablar conmigo, que le gustaba lo que estaba haciendo. Ella venía siguiendo mi historia en mi página de Facebook, que era donde yo iba relatando todo lo que iba sucediendo en el viaje. Pues me invitó, incluso ella me pagó el pasaje. Y al final decidí ir a verla. Pues también me parece bonito el detalle y poder compartir con gente que uno no conoce. Y siempre estamos como aprendiendo, en el conocer siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo de otros. Que decidí aceptar su invitación. Creo que estuve 2 días en su casa. Y fue súper lindo porque la verdad ella me fue a buscar a donde me dejó el bus, que era como en el parquecito del pueblo.
Y cuando llegué a su casa, me había hecho un cartelito, ¿vieron como los de cuando pegamos el feliz cumpleaños, pero que decía bienvenida? Con una carita feliz y no sé qué otro detalle que me pareció súper lindo. O sea, que alguien que no me conozca abra la puerta y haga ese detalle me pareció un montón. Ya con eso me ganó el corazón. Así que bueno, con Gloria compartimos uno. Incluso también me presentó a sus amigas, me invitaron a un día de spa, fuimos a comer, compartimos bastante charlas. La verdad que fue muy bonito conocerla. Al día de hoy también sigo en contacto con ella. Es una persona súper dulce, muy linda. La he invitado muchas veces también a que venga a visitarme, aunque todavía parece no sé. Pero bueno, la verdad que esos detalles o esas cosas que suceden viajando, que realmente cuando yo decidí viajar, como lo dije en algún episodio, tenía la teoría, pero la práctica es otra cosa. Pues todas estas cosas me iban sucediendo, pues para mí son mágicas realmente. Yo creo que la gente no se los puede ni imaginar. La cantidad de cosas maravillosas y de gente buena que todavía existe en este mundo que está tan caótico y cada vez más. Y antes de cerrar este episodio, voy con la última historia, que esta sucedió en Ecuador. Yo estaba viajando con Andrés en ese momento, un chico que conocí en Montañita. Con él me sucedió la historia que les conté en otro episodio del perico. Así que si vienen escuchando van a entender. Resulta que estábamos en Ambato, nosotros estábamos viajando a dedo y también con la tienda de campaña y utilizando Couchsurfing. Y en las solicitudes que enviábamos, poníamos que si en el caso de que no nos pudieran recibir, nos prestaran un patio para armar la tienda de campaña. Entonces un chico nos ofrece el patio de su casa, un patio cerrado, y la casa de este chico quedaba en un barrio residencial. Nosotros llegamos, yo creo que fue en la tarde, armamos la tienda de campaña, el chico nos da la bienvenida, nos muestra el patio. Él estaba con unos amigos, recuerdo. Hablamos muy poco ese día porque él estaba con las visitas. Y nosotros veníamos cansadísimos porque veníamos de viaje largo. Y armamos la tienda de campaña y lo único que queríamos era dormir. Tipo, descansar. Y pues bueno, resulta que en principio el chico nos ofrece su patio y el patio tenía un pequeño baño muy chiquito que no tenía agua, o sea que como máximo lo que se podía yo creo que no se podía ni lavar la cara uno ahí. Lo que no estuvo tan bueno, porque digo, yo si voy a ofrecer el patio de mi casa, mínimo voy a ofrecerte o un vaso de agua o que puedas pasar al baño o que puedas higienizarte. En este caso no sucedió. Y justo era un barrio residencial, no había nada. Con suerte había una tiendita. Eran puras casas tipo mansiones. Entonces, pues bueno, nos acostamos. Le comentamos al chico lo del baño. Y él dijo, sí, pero como que no nos prestó mucha atención. Y cuando estábamos como, bueno, listo, vamos a descansar, el chico se acerca a la tienda, a la tienda de campaña, y nos dice, mañana los veo a las 8 de la mañana, nos vamos a las 8 de la mañana. O sea, teníamos que salir con él cuando se iba a trabajar a las 8 de la mañana. Digo que el patio tenía un portón, era cerrado. Y nuestro plan era como descansar, que no sucedió. Entonces tuvimos que salir a esa hora. Lo que hicimos fuimos... en ese tiempo estábamos haciendo lo del semáforo, si mal no recuerdo. Después nos invitó a desayunar o a almorzar en un mercadito en el que él colaboraba o trabajaba.
Y después nos dijo que nos esperaba en la casa. O sea, él no nos preguntaba, era como que nos daba órdenes. Que nos esperaba en la casa de unos amigos. No nos preguntó si queríamos ir, si teníamos ganas, si estábamos cansados. Bueno, fuimos, tuvimos que ir a la casa de sus amigos, en el que tampoco nos prestó atención, nos dejó como ahí, hagan sociedad. Él se va, decide irse y nos dice, los veo en la casa a las 8, o sea que habíamos salido a las 8 de la mañana y él regresaba a las 8 de la noche y nosotros teníamos que llegar a esa hora. O sea, todo el día afuera. Nosotros estábamos cansadísimos. Hacía frío en Nambaté. Nosotros conocimos, me acuerdo, un chico colombiano que en ese momento andaba vendiendo pulseras. Entonces lo acompañamos y en un momento decidimos regresarnos porque el camino era largo, íbamos caminando. Y cuando llegamos, el chico no estaba en la casa. Lo que sucede fue que tocábamos timbre y nada, yo le decía a Andrés, yo creo que el chico no está. Para mí que se olvidó. Yo estaba convencida de que se había olvidado de nosotros. Entonces, en el lado de enfrente de la casa, había una tiendita pequeña que tenía uno de esos teléfonos públicos que no sé si siguen existiendo, en los que uno pone la monedita para hablar por teléfono. Bueno, yo le digo a Andrés, vamos a llamarlo antes de que cierre la tendita, porque estoy segura que él se olvidó de nosotros. Y nosotros estábamos sentados en la vereda, pasados de frío. Pues entonces Andrés lo llama y resulta que el chico se había encontrado con una amiga, estaba tomando cerveza X y se había olvidado de nosotros tal como yo lo había pensado. Así que bueno, entre que lo esperábamos, seguíamos sentados en la vereda y de repente aparece una señora del lado de enfrente de una casa grande, nos pregunta si esperábamos a alguien. Entonces le comentamos la situación y nos invita a su casa. Aquí de nuevo la hospitalidad. La señora nos invita a su casa, nos prepara un té, nos sirve unas galletas con unos dulces y estuvimos charlando un montón con la señora. Yo percibí algo, que la casa era muy grande y que la señora estaba muy sola. Entonces nosotros contamos un poquito de nuestra historia y la dejamos hablar a la señora. La señora nos contaba que, claro, a mí se me ocurre preguntarle si tenía hijos y nos dice que no. Y nos cuenta que ella había dedicado toda su vida al trabajo, ser una señora economista, se ve que reconocida en el lugar, ella como economista y su familia, y nos cuenta que había como dedicado toda su vida al trabajo, a su profesión, entonces había postergado lo de la familia, lo de la pareja, no tenía hijos. Y en su rostro yo lograba ver la tristeza, la soledad, e incluso sus ojitos se le ponían lagrimosos cuando nos contaba su historia. Nos cuenta después que cuando sus padres o su padre fallece, pues no sé qué situación sucede en la empresa, y bueno, comienzan como estas peleas familiares por el poder. A la señora la terminan como quitando, sacando de su lugar, de su cargo, de la empresa. Y además de todo eso, resulta que ella tenía sus ahorros en un banco que con el tiempo quebró y ella pierde todo. Pues a mí lo que me quedó de esta historia fue, o sea, yo la escuchaba a la señora con su tristeza y su soledad. Pues en ese momento a mí me reafirmó esta cuestión, este deseo mío de romper un poquito con esos mandatos. Estoy más que segura que mi mamá hubiese querido que yo tenga una profesión, que esté trabajando en una oficina y que esté cerca de ella en lo posible. Pero bueno, yo nací un poco rebelde, siempre fui como en contra de todo, o más bien siempre elegí hacer lo que siento. Entendiendo que toda decisión tiene consecuencias, ¿no? A mí esto de viajar me implica estar lejos de las personas que amo, mis familias, mis sobrinos, mis amigos de toda la vida.
Eso entre otras cosas que me han sucedido, ¿no? Pero bueno, yo siempre elegí hacer lo que sentía. Decía, bueno, quiero probar, quiero ver qué es lo que quiero experimentar, quiero ser libre. Y entonces esta señora me reafirmó en ese momento esta idea mía, ¿no? O sea, yo tuve la posibilidad, incluso tuve buenos trabajos y la posibilidad de estar, por ejemplo, en planta permanente en la municipalidad, que allá en Río Grande, no sé si es en toda la Argentina, en todo el país, es un trabajo que todo el mundo quiere y yo realmente no, porque más allá de la seguridad que me brindaba, no era lo que me hacía feliz, no era lo que me llenaba realmente. Entonces, pues ese momento compartido con la señora y en su gesto de amor o de empatía, digamos, porque no, de invitarnos a su casa, de invitarnos un té calentito y de compartir su historia, porque ella compartió su historia con nosotros. Entonces, yo esa historia no me la olvido más en la vida ni su... Entonces, pues esa historia de hospitalidad también siento que me dejó a mí una reflexión o una enseñanza y además la reafirmó pues mi decisión de ir por lo que quiero, ¿no? Y sigo convencida de que es. Y ya para finalizar, de la hospitalidad de la gente, yo siento, o lo que he aprendido, es que en la vida todos somos como eslabones de una cadena y esta hospitalidad que a mí me han brindado también a veces uno no la puede devolver en el momento, digamos, de forma material, por ejemplo, a la persona que te está dando algo. Tal vez desde nuestro lugar, en este caso de mi lugar, yo brindé otra cosa que la persona necesitaba, porque siento que en la vida nosotros somos tanto maestros como aprendices todo el tiempo. Entonces, la vida siento que es como una cadena de favores y que todos somos un eslabón de esa cadena, ¿no? Entonces, todo lo que yo he recibido viajando, toda la solidaridad de la gente, el afecto, y hablo desde la persona que me levantó en la ruta para alcanzarme ciertos kilómetros, el que me brindó una cama, el que me brindó un plato de comida e incluso hasta un abrazo en momentos que lo he necesitado. Pues todo eso, la vida de alguna forma, o por lo menos a mí me ha enseñado a devolverlo. No a las mismas personas tal vez, pero sí se me han presentado otras personas, otras situaciones en las que me ha tocado a mí, ya sea hospedar a alguien, brindar un plato de comida, ayudar a alguien de alguna forma. Entonces por eso digo que la vida es eso, es comunidad. Y bueno, como todas estas historias, tengo muchísimas más para contar sobre la hospitalidad de la gente mientras uno viaja. E incluso he contado algunas que me han sucedido en Venezuela. Recuerdo una familia que la recuerdo también con muchísimo amor, que nos brindó todo. Venezuela, todas las familias. En la época que yo fui, fue plena crisis de Venezuela, que sé que aún la situación sigue mal, pero yo fui en un momento que Venezuela estaba económicamente muy mal y realmente todas las familias que nos recibieron y nos hospedaron nos brindaron todo. Hay gente que por ahí no tiene nada, son las personas que por ahí más te brindan de corazón. Más que agradecida, así que voy a aprovechar este podcast y este episodio, no sé cuántas esas personas me están escuchando, por lo que me han brindado en su momento y por haber sido parte de mi historia viajando. Y a todos los que están escuchando, siempre que tengan la posibilidad de ayudar, de extenderle una mano a alguien, no lo duden porque lo bueno que uno hace o lo que se da de corazón siempre nos regresa. Y con esto termino este 8º episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarme nuevamente. Los espero en el próximo episodio. Les deseo un hermoso día. Como siempre les digo, sean felices, que solo tenemos una vida.